Nuestro desempeño en la vida y la de nuestro futuro se determina por ambas. No basta con ser académicamente buenos o supuestamente inteligentes, ya que esto queda totalmente obsoleto si carecemos de inteligencia emocional, porque vimos la forma en que la emoción puede sabotear al pensamiento y a las decisiones. Buenas, queridos lectores, bienvenidos al segundo resumen del canal. Este resumen seguirá siendo un poco más científico, centrado en el comportamiento del cerebro, pero aún así son cuestiones muy importantes de entender. Si aún no estás suscrito, suscríbete para seguir viendo los siguientes capítulos y para poder seguir absorbiendo el contenido valiosísimo que nos brindan los libros. Y les recuerdo que al final del video les voy a dejar las lecciones principales. Ahora sí, ya vamos. Haciendo un resumen de la primera parte, ya vimos, dicho de una forma simplificada, que el cerebro fue creciendo en tres grandes bloques o etapas. Primero, nacimos con nuestro cerebro reptil, que se encarga de nuestra supervivencia, y luego, unos millones de años después, se fue desarrollando nuestro sistema límbico, es decir, nuestro cerebro emocional, y como último, la neocorteza, que es el cerebro analítico, racional y pensante. Y llegamos a la conclusión de la gran verdad, de que primero sentimos y luego pensamos. De acá nace el poder de conocer todo esto. También hablamos de la amígdala, que es la encargada de los asuntos emocionales y es quien dispara las emociones. Ahora profundicemos un poco más en ella y en su importancia. La amígdala es un centinela emocional. Es el primero en recibir información en caso de que ocurra un acontecimiento fuera de lo normal. Cuando ocurre un hecho de estos, las señales sensoriales de la vista y el oído llegan en primer medida a la amígdala y luego a la neocorteza. Recordemos que la neocorteza es el lugar donde la información se procesa de forma racional. Este hecho es muy importante y da explicación a nuestra irracionalidad al actuar, sin medir consecuencias previas o sin saber qué es lo que está pasando. En otras palabras, cuando ocurre una situación fuera de lo normal, cuando vemos algo que nos impacta o escuchamos algo que no nos gusta o sorprende, una pequeña porción e inexacta información viaja de forma muy veloz hasta la amígdala, antes que al cerebro pensante. Y esto desencadena una emoción y una acción en consecuencia. El hecho de que llegue primero a la amígdala explica por qué actuamos sin saber qué es lo que ocurre realmente. Esto es tan poderoso que podemos decidir si algo nos gusta o no antes de saber qué es lo que vemos. Ilustremos con un ejemplo, el de un hombre llamado Pablo, que se encontraba en una reserva de animales. Le llamó la atención una serpiente que permanecía dentro de una pecera de vidrio y se acercó tanto al cristal para poder observarla que la serpiente se sintió atacada y saltó directo a su rostro. Pablo, como hubiera hecho cualquier otra persona, saltó fuertemente hacia atrás, en lo que empezaron a sudar sus manos y se le aceleró el corazón. Si lo vemos de una forma racional, realmente no tiene sentido que haya saltado hacia atrás, porque el cristal es quien lo separaba de aquella serpiente. Pero como dijimos anteriormente, primero sentimos y luego pensamos, en lo que la amígdala creyó estar en peligro y activó una alarma nerviosa para ponerse a la defensa. El autor del libro afirma, anatómicamente, el sistema emocional puede actuar con independencia de la neocorteza. Así que cuando actúes de esta forma y sientas que fue algo vergonzoso y no entiendas por qué fue así, ocurre por este hecho, el hecho de que en los asaltos emocionales actuamos antes de procesar el pensamiento. Hemos hecho mucho hincapié en la amígdala, porque realmente es algo que vamos a ver frecuentemente en el resumen del libro, así que espero que me hayas sabido explicar bien. Suscríbete si ya vas tomando conciencia de todo esto. Ahora veamos por qué se produce la lucha interminable entre la mente y el corazón. Pero ya sabemos que el corazón no es el encargado de los sentimientos y las emociones, sino más bien nuestro sistema límbico, es decir, nuestro cerebro emocional. Es indispensable entender que nuestro cerebro emocional y nuestro cerebro racional están conectados entre sí, porque es un gran error no atender a las emociones. Los mejores resultados no lo dan siempre las personas más inteligentes, sino más bien
las que mejor equilibran sus emociones. Hablaremos más adelante de este aspecto, de cómo afecta nuestra vida cotidiana. Ahora veamos de forma científica de por qué no podemos negar que las emociones son tan importantes. Entre la amígdala y la neocorteza existen miles de conexiones y son el centro de batalla o los acuerdos cooperativos de la mente y el corazón. En estas conexiones se explica por qué la emoción es tan importante para el pensamiento eficaz y controlado. Y consideremos su importancia, porque es capaz de alterar el pensamiento e incluso de inhibirlo. Pero al mismo tiempo, la emoción adecuada es la que nos permite hacer fluir el pensamiento de forma veloz y acertada. Acá es donde radica la importancia de nuestro equilibrio emocional. En los momentos de ansiedad o de ira se crean interferencias nerviosas que sabotean el flujo de pensamiento, es decir, que nos quitan posibilidades de elegir o de actuar, nos roba libertad. En casos extremos es esa sensación en la que sentimos que no podemos pensar con claridad, es decir, que fuimos dominados totalmente por las emociones. E incluso en muchas ocasiones, y en verdad la mayoría de veces, no somos conscientes de nuestras malas decisiones que son afectadas por la emoción. Como cuando compramos un objeto solo por impulsividad, sin haber hecho antes un análisis preciso de si necesitábamos eso o no. Por algo es que a veces compramos tantas cosas y usamos tan pocas. Y dicho sea de paso, este aspecto emocional es muy conocido por las grandes marcas, que utilizan su marketing para influenciarnos a la compra de sus productos de una forma emocional. A no todos nos afecta de la misma forma las emociones. Un claro ejemplo que se cuenta en este libro es el de un hombre que se encontraba caminando y le llamó la atención una mujer que desde un puente miraba el agua con los ojos totalmente en blanco, y resulta que lo que veía era un bebé que flotaba ahí debajo, en lo que el hombre rápidamente saltó desde el puente hacia el agua, sin pensar siquiera si podría haber una piedra que debía esquivar, o si la profundidad del agua era lo suficiente para no morir en el intento. ¿Y qué fue lo que hizo que este hombre saltara así, sin más? Fue su amígdala, que activó su instinto de supervivencia y le dio la energía justa, pero arriesgada, para salvar a aquel bebé, y en caso de la mujer, le produjo una parálisis total, dejándola incapaz de pedir ayuda. Entonces, ya con lo que sabemos, podemos comprender que tenemos tres grandes cerebros y dos clases de inteligencia, una racional y una emocional. Nuestro desempeño en la vida y la de nuestro futuro se determina por ambas. No basta con ser académicamente buenos o supuestamente inteligentes, ya que esto queda totalmente obsoleto si carecemos de inteligencia emocional, porque vimos la forma en que la emoción puede sabotear al pensamiento y a las decisiones. Es nuestro deber buscar el equilibrio entre ambas, tanto el conocimiento, que nos ayuda a sobrevivir al mundo exterior, como el autoconocimiento, para controlar nuestro mundo interior y saber por qué somos como somos y por qué actuamos como actuamos. Tenemos el poder de utilizar el corazón de una manera inteligente y podemos jugar con esto a nuestro favor. Mente y corazón pueden complementarse para crear prosperidad y un futuro prometedor. Pero si no sabemos controlar nuestras emociones, estas sabotearán a nuestro cerebro racional para crear un desorden absoluto. Bien, hemos terminado este último capítulo que se centra en la parte más científica. En los siguientes nos adentraremos en nuestra vida cotidiana. Ahora saquemos las lecciones principales. El número 1 es entender que las emociones se desencadenan antes de que se procese el pensamiento. Es decir, que actuamos antes de saber qué es lo que está ocurriendo realmente. Y esto ocurre porque la amígdala procesa la información de una forma más rápida que nuestro cerebro pensante, que es más complejo, pero al mismo tiempo es más preciso. Y como segunda lección principal, recordar que nuestro cerebro pensante y nuestro cerebro racional están conectados entre sí. Por eso es un gran error no atender a las emociones, porque las emociones son capaces de sabotear el flujo del pensamiento. Por eso es tan importante su equilibrio, para que nos permita tomar decisiones adecuadas. Bien, esto se va a ir poniendo cada vez más interesante. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas de nada. Recordad que ahora seguimos con nuestra vida cotidiana y el impacto de nuestra inteligencia emocional en el día a día. Mi nombre es Gaby Moreira y nos vemos en el siguiente resumen. Chao.